Bueno, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de las microcharlas de la Red de Capital Natural. Ya vamos en nuestra microcharla número 8, así que estamos bien contentos. Tenemos varias otras microcharlas por delante que les contaremos una vez que concluya esta. En esta ocasión nos acompaña Roberto Yuri. Él es licenciado en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile y actualmente cursa el doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad de la Universidad de Santo Tomás. Él tiene mucha experiencia profesional que se ha enfocado principalmente en la evaluación ambiental de proyectos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. Y en el ámbito académico inició su línea de investigación en paleontología de vertebrados, participando en publicaciones científicas, así como también en congresos nacionales e internacionales, incluyendo la descripción inclusive de nuevas especies. Así que tenemos aquí a un académico que nos va a poder nutrir con toda esa experiencia. Tiene una amplia experiencia en trabajo de campo a nivel nacional, incluido en territorio antártico, y ha gestionado financiamientos competitivos en términos de investigación. Actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre ecología isotópica de aves playeras en el Santuario de Naturaleza de la Bahía de Aromas, investigando la sobreposición de nichos tróficos y sus implicancias para la conservación en cuatro especies. Profesionalmente mantiene un marcado interés en impulsar los objetivos del marco global de biodiversidad dentro del sector industrial, promoviendo así la divulgación de indicadores claves para las mediciones objetivas que orienten acciones a su economía positiva para la naturaleza. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí, Roberto. Muchas gracias por tu tiempo y tu trabajo. Así que la pantalla es tuya. Ok, muchas gracias por esa presentación y muchas gracias a todos por estar presentes. Tengo la presentación en pantalla, si no me equivoco. Así es. Perfecto, entonces para no quitarles más tiempo, bueno, ante todo mi abrazo, mis condolencias por lo que comentaba recién Víctor, una situación lamentable, ¿cierto? Y que revela, ¿cierto? Un poco la realidad en la que estamos experimentando y más aún se siente mucho cuando ocurre en los contextos de las comunidades universitarias, que son lugares que deberíamos sentirnos, ¿cierto? Más seguros, protegidos. Con eso en particular, quería darles inicio a esta breve presentación. La he denominado de esta manera, pero es un poco una invitación, una reflexión a entender la integración de lo que son las necesidades corporativas hoy en el contexto de la naturaleza y la biodiversidad, en cómo se está moviendo este mundo y cómo esto va a requerir o está demandando el trabajo conjunto de la academia, de los científicos y su integración en el mundo corporativo. Es básicamente entonces responder la pregunta de cómo integramos el estudio de la biodiversidad y en particularmente la conservación en las tomas de decisiones corporativas. Un poquito en el contexto, para nadie le es desconocido que parte de la policrisis, esta triple crisis planetaria que estamos hablando, que es contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad, esta última parte, que es la pérdida de biodiversidad, no menos grave, ha sido la que sin embargo ha recientemente sido incorporada dentro de la discusión. La situación obviamente en este contexto es grave. Si consideramos solamente el contexto de los vertebrados, que es una porción menor de la diversidad, tenemos que el 69% de las especies se han perdido desde, contabilizamos desde 1970, y 1 millón de especies enfrentan actualmente la categoría de extinción. Y eso es solamente cierto de lo que estamos midiendo, lo que tenemos antecedentes. Por lo tanto, sabemos que día a día, con la falta de registro que pueda existir e incluso con la poca información que tenemos de la realidad de la cantidad de especies que realmente existen, estas cifras pueden tener otro alcance mucho mayor que lo que estamos viendo aquí, que ya en ese sentido es bastante grave. Esta degradación afecta no solamente los servicios ecosistémicos que brindan las especies y la biodiversidad en su totalidad de la condición humana, sino que también, enfocándonos un poquito a lo que está orientado esta charla, amenaza lo que es la estabilidad y la resiliencia de los mercados. Entendemos que tenemos que entrar en este vocabulario como una parte importante de la actividad humana en su totalidad y para poder encontrar un campo en común de también de lo que entendemos, sobre todo en el contexto de los últimos 50 años, de la segunda mitad del siglo XX en particular, de la revolución industrial en adelante, de lo que ha sido el impacto, particularmente el desarrollo económico, sobre la degradación de la naturaleza.
En ese sentido, este año, la publicación de el informe de IPES del de la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos reúne e integra, ¿cierto?, en este documento la mejor comprensión más reciente de esta integración entre biodiversidad y negocio. Ante todo, entender que el riesgo de la biodiversidad afecta más o menos el 50% del Producto Interno Bruto mundial. Eso lo podríamos traducir, y algunos autores incluso consideran que debería apuntar al 100%, en cuanto toda actividad económica depende de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pero se traduce en términos monetarios en un orden de magnitud de 44, 55, 58 billones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra seguida de 12 ceros. En ese sentido, este informe empuja a la comprensión de la integridad biológica, es decir, monitorear basado en ciencia la condición de los ecosistemas para la toma de decisiones corporativas a través de la aplicación de jerarquías de acciones. Ante todo, la prioritaria, por sobre todo, el evitamiento, después lo que son las tres R, la reducción, la restauración y la regeneración, y posteriormente, como parte de esta jerarquía de acciones, la transformación, es decir, cambiar nuestro trato y la forma en la que desarrollamos la actividad económica en el contexto de la naturaleza. Para eso, lo vamos a ver un poquito más en detalle a continuación, parte de las 23 metas que estableció el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, incorpora la meta 15, que es la obligación, y es empujada también por los gobiernos, de que las corporaciones, las instituciones financieras, las industrias puedan evaluar y divulgar los impactos y dependencias en toda la cadena de valor que tienen sobre la naturaleza y la biodiversidad. Hago énfasis en el contexto de impactos y dependencias porque, como comentábamos en un comienzo, entendemos hoy en día, por ejemplo, en Chile, un servicio de evaluación ambiental con un sistema de evaluación de impactos ambientales, pero no entendemos necesariamente cuál es el rol que tienen las dependencias de la actividad económica sobre la naturaleza y la biodiversidad. Y esa es la comprensión de de la doble materialidad, es decir, una gestión bidireccional que se hace cargo de los impactos y se hace cargo también de las dependencias que generan entonces vulnerabilidad financiera en ese contexto. Un ejemplo, solo para traerlo a colación, sabemos la boga que tiene actualmente el desarrollo de la industria de la exportación de la cereza, particularmente en Chile, hacia el mercado chino, un mercado que tiene un alcance de unos órdenes de magnitud de 2.680 millones de dólares anuales, y en donde la producción depende en un 93% de un servicio ecosistémico súper específico que es provisto por los polinizadores, que es la polinización propiamente tal, ¿cierto?, para que se pueda desarrollar la fruta, y exclusivamente la de los mayores calibres, que es la que tiene mayor valor en el mercado extranjero. Las especies que generan esto localmente, como por ejemplo el abejorro chileno, están amenazadas por la incorporación de agrotóxicos, por ejemplo, o por incluso la introducción de especies invasoras, como fue la introducción con un rol de poder mejorar la polinización en la producción de berries del abejorro europeo, y eso es una amenaza latente a el valor que produce en la producción de este producto la presencia de este polinizador. Polinizador que además no necesariamente puede ser reemplazado por ejemplo, la abeja melífera, la abeja de la miel, porque este polinizador, al ser local, al tener una integración en el ecosistema nacional, obviamente tiene una mejor resiliencia a los cambios climáticos locales, a los patógenos que puedan enfrentarse localmente, etcétera. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de una dependencia y que ya sabemos tiene, por ejemplo, consecuencias en otros lugares del mundo. En la misma China, por ejemplo, se han utilizado metodologías de polinización manual para poder suplir la falencia de la existencia de la prestación de los servicios ecosistémicos de los polinizadores naturales. Eso es como para llevar a aterrizar un poquito lo que significa el contexto de los servicios ecosistémicos y las dependencias globales de los mercados en la biodiversidad. En ese contexto, como les decía, está este marco mundial de acción que está empujado por el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal de 2022, que se traduce, y esto en palabras suena simple, pero obviamente tiene toda una connotación atrás de cómo lograrlo, de cómo empujarlo, que es
que a una meta 2030 podamos detener y revertir la pérdida de naturaleza que estamos experimentando, y eso implica no solamente las acciones de mitigación, sino que también las acciones de reparación y por sobre todo, como decía en un comienzo, la transformación y el cambio de trato que tenemos con la biodiversidad de la naturaleza. Tengamos en consideración que el 2030 está a la vuelta de la esquina, solamente en 4 años más. Y eso con el objetivo de que a 2050 estas 23 metas de acción hayan generado, ¿cierto?, el camino, el empuje hacia la recuperación de la biodiversidad. Como les decía, en un contexto, esto habla de una declaración de intenciones, tiene obviamente una ciencia, una metodología atrás bastante compleja, los plazos son perentorios, acotados, por más que queramos imaginar que el 2050 está mucho más alejado, y parte de estas 23 metas plantean acciones urgentes de realizar, en donde la que viene a colación en el contexto de esta conversación es la meta 15, que como les decía, es la obligación para las empresas y las instituciones financieras de poder evaluar y también divulgar su impacto y dependencia en toda la cadena de valor. Esto gráficamente, como les decía, los compromisos se ven de esta manera. Tenemos, si lo podemos hacer el símil con lo que ocurre con las tendencias globales de emisiones, el doblar la curva. En este caso es en el otro sentido, en donde en verdad lo que queremos que el camino actual de degradación, en donde un camino de business as usual seguiría una tendencia hacia abajo, podamos tener un net cero al 2030 y que todas las acciones de conservación empujadas por estas metas globales nos empujen hacia cierta una condición. Es Roberto, ¿cierto? Sí. Sí, 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 aquí está. Ujú. Sí, eso, Cosas que pasan. Esto. sí, ahí está. Ahí bien, ahí bien. Perdón, ahí No se estoy de preocupe. vuelta. Ujú. Sí, No, no. no sé dónde quedé en particular. Net cero. Y Ah, ya, no, no fue tanto lo que se perdió. no. Bueno, mis disculpas al respecto. Bueno, como les decía, este es el contexto gráfico de esta tendencia de recuperación de naturaleza positiva, ¿cierto? Que apuntamos hacia las metas al 2050. Y en particular en el contexto de la meta 15, el ecosistema de reporte global está fundamentado en este contexto de estos diferentes marcos de divulgación que comúnmente denominamos coloquialmente la sopa de letras. TNFD, CBTN, CSRD, que es el marco obligatorio europeo, y el más conocido, el más utilizado, el GRI. TNFD ha tomado mucha connotación o mucho empuje en el contexto de que está fundamentado en lo que era el Task Force for Climate Financial de Disclosure, perdón, que era relacionado a clima. Este es relacionado a naturaleza, sigue la misma línea y está enfocado principalmente en la oportunidad financiera, mientras que SBTN, es cierto, lo que es la red de objetivos basados en ciencia está más relacionado con metas medibles que se puedan alcanzar en ese alcance. Em, TNFD tiene una fortaleza que es principalmente la presentación de la metodología LEAP, que son las siglas de localizar, evaluar, analizar y preparar, ¿cierto? Un protocolo de vía diligencia que a través de una metodología paso a paso ayuda a las instituciones a poder generar la información de base para el proceso de divulgación. Eh, el primer paso, el de la localización, es relevante en cuanto entendemos dónde ocurren nuestras acciones. Tenemos la evaluación que está fundamentada en una serie de otras metodologías que nos dan cuenta de las dependencias de los impactos. Hablábamos específicamente, por ejemplo, las dependencias de los polinizadores que mostraban un comienzo con el ejemplo. Después está el análisis, que cómo transformamos eso en riesgo y cómo ese riesgo entonces se convierte en un verificador para la toma de decisiones de, por ejemplo, los inversionistas y que tiene que ver con la relación, la resiliencia de los negocios en el tiempo. Y finalmente la preparación, que son la divulgación de estos resultados para la toma de decisiones y obviamente el establecimiento de la transformación, es decir,
las acciones que como corporación puedo llevar a cabo para que mis acciones tengan efecto en, como decía en un comienzo, revertir la curva de pérdida de biodiversidad. En el análisis, y aquí quiero hacer un símil no antojadizo, pero relevante con lo que tiene que ver con los otros compromisos, por ejemplo, los de descarbonización. Los de descarbonización tienen la ventaja de contar con un verificador o una métrica muy única, que son, cierto, la capacidad de convertir todas las acciones a toneladas de carbono. La biodiversidad es compleja y por lo tanto no tengo un indicador único o un solo procedimiento y que además no sea principalmente contexto dependiente. Entenderemos que, por ejemplo, una zona que solemos caracterizar como baja en biodiversidad, como el desierto de Atacama, es muy variable si nos referimos a la realidad de los salares altoandinos, en donde además el prisma de la biodiversidad es bien diferente en cuanto quizás no vamos a encontrar una gran cantidad de macrofauna, pero tenemos una rica biodiversidad microbiológica que también puede ser evaluada en ese aspecto en comparación con el farellón costero, en donde tenemos altísimos grados de endemismo en cada una de las quebradas, ¿cierto?, que se asocian a la topología de este farellón. Por lo tanto, la aproximación tiene que ser relevante desde el punto de vista de la localización. Tenemos herramientas globales como el IBAT, que es la herramienta integrada de biodiversidad para la evaluación de la biodiversidad. Sin embargo, las bases globales tienen el problema de que pueden llegar a omitir, algunos estudios indican, hasta el 39% de las áreas ecológicamente sensibles. Por lo tanto, es importante que el análisis geográfico lo bajemos localmente con especialistas locales. Después, para la modelación de los riesgos de independencias, también existen otras herramientas importantes como ENCORE, que es el Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure, una plataforma que permite por actividad, por negocio, reconocer los impactos y dependencia. Después, con lo que tiene que ver el análisis, es importante que también nuevamente lo aterricemos al terreno. Como les decía, la realidad local es relevante, tenemos que contar con inventarios de fauna que no solamente están orientados a lo que es, por ejemplo, el actual estudio de línea de base tradicional, como lo entendemos hoy por hoy, sino que también con resultados multiestacionales, con seguimientos de la diversidad genética de la especie. Hoy en día tenemos muchos proyectos que declaran en sus líneas de base, por ejemplo, la presencia de una especie súper vulnerable como es la chinchilla. Pero no hablamos de, por ejemplo, cuál es la diversidad genética de las familias chinchillas que se están encontrando, cuál es la conexión entre estas diferentes poblaciones, es decir, una mirada mucho más de alcance profunda de la descripción de la caracterización biológica de la especie. Y obviamente eso nos va a dar la orientación hacia la vulnerabilidad de las mismas y cuáles son las medidas de conservación que puedo tomar en ese contexto. Por ejemplo, con herramientas como la métrica STAR, que permite medir la contribución de las acciones para reducir el riesgo de extinción de esas especies. Y es por eso que como conclusión la invitación es a la integración de la asesoría científica en la toma de decisiones corporativas. La asesoría científica es la que va a permitir tomar la veracidad de los datos de campo, de los datos de terreno, de por ejemplo indicadores de diversidad como son el índice de Simpson, y solo lo pongo ahí como ejemplo de la complejidad de la formulación que puede tener esto, pero es a través de la asesoría científica que podemos llegar de cómo integramos y traducimos esto a la toma de decisiones corporativas. Es el aporte científico lo que va a permitir dar incertidumbre a los inversionistas, permitiendo que aquellos datos que son reportados en estos marcos de divulgación sean confiables para la toma de decisiones, para que las acciones de conservación que la corporación decida llevar a cabo sean entonces de resultado. Y en ese sentido, como le decía, pueden existir muchas herramientas como sensores remotos, el monitoreo satelital, un dashboard bien fabricado, pero solamente la única forma en que estos datos van a ser verificables y confiables en el tiempo es con la asesoría científica de por medio. Y hay que entender que esto va mucho más allá de lo normativo, porque esto es la resiliencia de la continuidad del negocio al 2050, a 50 años, a 100 años. Y esa resiliencia puede ser solamente a través de la certidumbre que va a poder proporcionar la validez y la continuidad de los datos científicos. Y aquí
No quiero perder la oportunidad de señalar que una estrategia de biodiversidad corporativa que no esté basada en ciencia y que no entregue en la veracidad o la integración del conocimiento científico es literalmente greenwashing. La mejor forma de detectar el greenwashing es entender si en la toma de decisiones o en la construcción de la estrategia corporativa está integrado o no la participación de científicos y del conocimiento científico. Eso por mi parte, los dejo invitados a que si quieren, como toda una conversación breve, si quieren continuar la conversación, están mis datos de contacto. El QR les puede ayudar a acceder a Calendly, Calendly, que es una plataforma que nos permite concertar las agendas, ¿cierto? Así que ahí pueden contar con mi disponibilidad si en el futuro quieren continuar, ¿cierto? Discutiendo estos temas. Bien, muy bien. Gracias, Roberto, por tu presentación. Siempre es importante poder contextualizar la conversación que tenemos dentro de los marcos internacionales. Eso nos guía mucho la conversación. Hay un par de preguntas aquí, por supuesto que también podemos... Ah, y ahora hay más gente con la pantalla abierta, así que voy a aprovechar de saludar a Heidi, Francisco, la Ana, Jorge. Yo insisto, solo saludo a los que tienen las cámaras prendidas, ¿no? Para no incomodar a nadie. Oye, pero vamos de hecho, Bridget, tampoco lo había saludado y está aquí con la cámara prendida, así que te saludo y voy a hacer tu pregunta. Te pregunta Roberto si, si es que progresivamente se han desarrollado o no estándares de reporte ambiental para entidades como las pymes, que en general no son entidades supervisadas por entidades financieras de control, pero que igual tienen necesidad de acceder al crédito bancario. Y hay otra pregunta más. Pero partamos por ahí. ¿Qué pasa con el mundo de las pymes? Porque sabemos que TNFD y otros estándares están pensados en las grandes empresas que tienen la capacidad también de tener equipos que reporten para ellos, ¿no? Isabel Yo también creo que puede eso contarnos algo de eso. no hay un marco en ese contexto, pero la necesidad va a surgir sobre todo porque el gran desafío a futuro va a ser, así como en emisiones el alcance 3, va a ser la integración en la cadena de valor. Y siendo las pymes proveedores importantes y además de que las grandes corporaciones o las grandes industrias se quieren ver empujadas a contar con proveedores locales, con proveedores pequeños, van a tener que empujar la integración de los impactos y las dependencias en las pymes, siendo también parte relevante de la economía. Así que eso es un desafío. No hay un estándar en particular que se haga cargo al respecto. Sin embargo, creo que la necesidad va a existir en el corto plazo y tiene que cumplir ese rol. Y sobre todo porque además cuando vamos al alcance más micro, a lo más cercano, nos vamos a encontrar con la realidad de que es ahí donde posiblemente tengan más rol las acciones en cuanto las pymes, ¿cierto? Tienen una vinculación local, generalmente más cercano a los grupos de interés de los diferentes, no sé, eh, por ejemplo, pymes asociadas a ciertos sectores sociales. Así que yo creo que esa integración va a ser empujada dentro de poco y es relevante estar preparado cuáles son las necesidades que van a surgir desde las pymes para poder integrar sus datos en la reportabilidad financiera de las grandes corporaciones que se nutren de ella. Hay tres o cuatro preguntas más. Hay una que con la que, con lo que vamos a cerrar porque es más, más general. Voy a ir con las más técnicas ahora, ¿vale? Dice, si en tu experiencia existe un análisis de información que solicitan las herramientas como Encore o IBAT u otras, y la información que existe a nivel nacional. Me imagino pensando en la base de datos que tienen el Ministerio de Medio Ambiente y otras. Si es que existe alguna que lo demande ahora, perdón, no te entendí en el Si comienzo. existe un análisis, si en tu experiencia, si existe un análisis de información que solicitan las herramientas como Encore y la información que existe. O sea, ¿existe la información suficiente para poder reportar? Estoy reinterpretando la pregunta. Sí, yo creo que sobre todo cuando trabajamos en el contexto de fuentes secundarias, y en ese sentido hay, como decía, IVAT y, no sé, por ejemplo, las que integran ciencia ciudadana y Naturalis, por ejemplo, del ministerio, eh, permiten para hacer una primera evaluación.
y son muy útiles en ese sentido, y son muy ricas en información. O sea, además, por ejemplo, ahora la integración con el estándar Darwin Core de toda la información derivada de las líneas de base en el SEA, también tenemos una información de monitoreo amplia, rica, muy extendida territorialmente y que permite para, por ejemplo, hacer una primera evaluación de cuál es mi estado de naturaleza en mi territorio de operación. Pero, por ejemplo, TNFD empuja mucho a empezar a divulgar con lo primero que tengas para poder ir moviendo un poquito la maquinaria al respecto. Sin embargo, creo que eventualmente, desde ese punto de vista inicial, hay que poner las botas en terreno y que la integración de los datos en terreno, sobre todo hoy en día que se tienen herramientas de monitoreo biológico cada vez más accesibles, baratas, el DNA ambiental, la bioacústica, etcétera, hay que integrar esos datos siempre con la realidad en terreno. O sea, las fuentes secundarias son útiles desde una primera aproximación, nos van a dar un macro en el contexto de amenaza, de presencia de especies, pero tiene que seguir la continuidad en el tiempo con datos de primera fuente. La Vivi hizo otra pregunta, la Vivi Maturana. Eh, la anterior también era de ella. Y acá te pregunta que si en tu experiencia has utilizado la evaluación de la biodiversidad para el reporte TNFD. Y si fuera así, ¿qué herramientas has utilizado? O se han utilizado, si puedes hacer otro ejemplo. El TNFD en Chile, el mejor ejemplo o uno de los casos pioneros que se ha hecho, yo no estaba involucrado con eso, pero pioneros que se han hecho es lo que presentó recientemente su reporte de biodiversidad Anglo American. Mm. Ese es un muy buen ejemplo al caso. Además, Anglo American tiene una muy buena experiencia en lo que es el seguimiento de biodiversidad, sobre todo con su integración con la academia, con el Instituto de Ecología y Biodiversidad, por ejemplo. Y respecto a lo que he desarrollado en mi parte, en mi experiencia, eh, además de la integración con TNFD, yo creo que es importante entender la integración con todos los contextos de reportabilidad. GRI y TNFD tienen, por ejemplo, un documento de trabajo en conjunto de cómo están integrados los dos marcos de reporte. Y en ese sentido, hay mucha información de la base de datos que uno puede, perdón, de la biodiversidad que uno puede rescatar, como decía, de fuentes secundarias, pero creo que una buena estrategia corporativa de biodiversidad tiene que apuntar a la integración de todos estos marcos. Ay, TNFD es muy útil y es la vanguardia hoy por hoy, pero uno tiene que pensar no en responder TNFD, sino en generar información de biodiversidad que me permitan responder cualquiera sea el estándar con el que mañana se me quiera evaluar. Entonces, en ese sentido, Roberto, es que hay varias más preguntas, entonces te voy a tener que un poco sí, interrumpir. Heidi Roth pregunta si en respecto de Chile, ¿qué avances existen actualmente utilizando tecnología remota, o sea, índices satelitales para monitorear la biodiversidad? Invito igual a ver la microcharla de Leo Prieto, que de también él Leo Prieto, da sí. mucha, da muchas luces de esto. Sí, bueno, el mejor alcance al respecto es Lemu. Ahora, una de las grandes ventajas de los sensores remotos es su disponibilidad global y gratuita. Entonces, yo creo que ahí, de nuevo, volviendo a la integración de la academia en la empresa, hay mucha experiencia de utilizando lo que son las bases de datos abiertas que existen, por ejemplo, dentro de todas las plataformas que tiene disponible Google Earth Engine. Cualquier profesional debería poder hacer una aproximación desde esos sensores remotos. Obviamente la experiencia del EMU siendo orientado principalmente a un satélite local que además tiene el énfasis en medir biodiversidad y no es un subderivado de las imágenes o de las capturas que tienen otras misiones que se utilizan, no sé, Sentinel-2, por ejemplo, que uno puede sacar el NDVI a 30 metros de cualquier lado. Eh, Tiene un mejor rol en ese sentido, pero sí hay mucha información de base abierta disponible, sobre todo en el contexto de los sensores remotos. De lo único que yo soy cuidadoso es que hay que entender que esa es una primera aproximación, que la evaluación de la biodiversidad debe hacerse en terreno.
independiente de las herramientas adicionales que podamos tener de apoyo. Pero estas herramientas remotas que van a permitir, por ejemplo, aproximarse a sectores que son de difícil acceso, tienen que después pasar a la segunda derivada, que es el monitoreo directo de, por ejemplo, la diversidad genética de las especies, la estructura poblacional de las mismas, la contabilización de individuos, el monitoreo geoespacial de esos individuos para entender cuál es la dispersión, cuál es la comunicación con otras poblaciones, etcétera. En ese sentido, y con esto ya vamos terminando, nos quedan dos preguntas. Voy a hacer la primera que es más técnica y la segunda para que puedas cerrar es una pregunta que nos estamos haciendo permanentemente aquí en las microcharlas y también en la red. Pero vamos con la primera, que es de la profesora Isabel Torres, que le pregunta a propósito de las estructuras de revelación que mostraste, que tiene que ver con los reportes, ¿verdad? ¿Alguna considera el indicador de biodiversidad, a propósito de justo lo que último que estabas diciendo? De todas entonces, las estructuras de revelación que mostraste, los reportes, me imagino, ¿alguna considera este indicador de biodiversidad? Bueno, GRI tiene, por ejemplo, dentro de sus alcances ahora uno en particular en biodiversidad, que es de 2024. TNFD es naturaleza y biodiversidad en particular. Hay incluso actualmente una nueva norma ISO en el contexto de biodiversidad, pero en cuanto a esa es la integración que tienen todas en este sentido. Ahora, la vanguardia, como decía, es en particular TNFD, pero por sobre todo, y no concentrándose tanto en el estándar o en el marco de divulgación o en las preguntas específicas que estos marcos de divulgación tienen para la presentación de los reportes de sustentabilidad, yo creo que lo más importante es entender desde la metodología, por ejemplo, LIB en particular, cómo obtenemos la información de biodiversidad, porque ahí había un concepto que mencionaba que era respecto al indicador. Cuando yo quiero reportar biodiversidad, ¿qué es lo que voy a indicar? La cantidad de especies, la riqueza de especies, la extensión de un ecosistema, las amenazas sobre ese ecosistema. Hay muchas sugerencias al respecto. Por ejemplo, el ICMM, el Consejo Internacional de Minería y Metales, tiene una guía muy entretenida, muy interesante para las metodologías de reporte de Nature Positive o de Net Zero, ¿cierto? De ganancia neta de biodiversidad, perdón, en donde muestra un set de indicadores de estado de salud, de amenaza. Y nos damos cuenta que, como decía, haciendo el símil con lo que pasa con emisiones, no tenemos un indicador único como toneladas de carbono, sino que tenemos que elegir un set de indicadores que den cuenta de la extensión, de la calidad del ecosistema y de las amenazas, ¿cierto? Y de todo lo otro que podamos en el contexto bien local de cómo podemos reportar esa biodiversidad. Ahí hay una dificultad importante que es contar con ese indicador y cómo lo integramos, ¿cierto?, en los reportes de estos diferentes marcos. Sí, solamente hace referencia a que Camila dice que existen grupos y plataformas de monitoreo socioecológico a largo plazo y te pregunta si eso se conecta con este otro aparataje privado. Pero voy a conectar esa pregunta con la última que te quería plantear que aparece acá. Además, a propósito, la Vivi dice, plantea el tema que salió ya la INN de biodiversidad y por tanto Rodrigo dice si eso sirve para medir el capital natural. Son cosas que tenemos que abordar probablemente más adelante, a ver si la vi nos hace una charla sobre ese tema. Pero quiero terminar con la última pregunta que hace Claudio Bermúdez y te dice lo siguiente, si quisiéramos relevar la importancia de biodiversidad para un CEO, ¿cuál es el valor que agrega a una compañía con fines de lucro cuantificar y gestionar biodiversidad? Esa es la pregunta y yo la agrego para evitar el greenwashing. Es principalmente asegurar la resiliencia y la estabilidad del negocio, darle certeza a los inversionistas. Hoy día, en temas, por ejemplo, lo que hablábamos de respecto en el caso particular de los polinizadores, ¿cómo yo le aseguro a un inversionista lo voy a decir
bien informalmente, a meterle lucas al campo si no tiene certeza de que el día de mañana vamos a tener la misma producción porque tuvimos alguna dificultad, una pérdida de biodiversidad en donde esas plantas ya no se están polinizando, perdón, y no voy a tener la misma producción y perdí la capacidad. Eso pasa, hay ejemplos históricos al respecto, ¿cierto? Pero eso es la certeza, o sea, el ir a medir biodiversidad, y eso es algo que hay que entenderlo, estos dos mundos que tienen que conversar. Yo siempre hago esta analogía cuando lo converso en los contextos corporativos, de que si tú vas a un científico tradicional que no ha pasado por esta conversación y le preguntas cómo mido la biodiversidad, te va a decir, dame 10 años y démosle recursos ilimitados. Y vaya a volver a preguntarle a los 10 años y te va a decir, ¿sabéis qué? Necesito 10 años más, porque me surgieron otras preguntas, etcétera. El científico tiene que ser capaz de responder a las necesidades de la corporación, de darle certeza de la respuesta de cuál es el estado de la naturaleza, cuáles son las amenazas, con las incertidumbres que son propias del método científico, evidentemente. Y esa certidumbre le tienen que servir a la corporación para su toma de decisiones. Pero la corporación también tiene que entender que esa certidumbre solo proviene de la riqueza y la naturaleza de los datos que ese científico pueda tomar. Si no están tomados con certeza, con certidumbre, y la replicabilidad y todo lo que conocemos del contexto del método científico no están tomados en serio, entonces esa incertidumbre va a ser mayor. ¿Mm? Porque la reducción de la incertidumbre solo va a tener que ver con modelos probados, con repetición, con replicabilidad, con medición en el tiempo, interestacionalidad, ¿cierto? Ensayo y error, experimentación, etcétera. Todas las herramientas que el mundo científico puede brindarle a la toma de decisiones corporativas para reducir la incertidumbre. Porque la reducción de la incertidumbre es la reducción de los riesgos. ¿Y qué es lo que busca todo inversionista? Es una inversión segura de retorno garantizado. Entonces, ese es el espacio de conversación en el cual tenemos que caber. No nos olvidemos que la ecología es la ciencia de la economía de la biología. O sea, hay un espacio común en donde conversamos en conjunto. ¿Mm? Roberto Yuri, muchísimas gracias por tu experiencia, por tu conocimiento, por compartirlo con todos nosotros y quedamos muy entusiasmados, hubo muchas preguntas, así que hubo harto interés de tu intervención. Muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, y a todos y a todas por participar. Nos vemos la próxima semana, ya les estaré contando por el chat cuáles son las que tenemos. Tenemos TNFD, tenemos Acción a Empresa, tenemos varias otras, tenemos Fondo Verde, varias otras que vienen las próximas semanas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Ahora ya.